Es algo que hemos escuchado mucho, pero que últimamente Dios personalmente me ha recordado y creo que tiene que ver con el compromiso que hemos asumido como iglesia. Amén. Así que pónganse cómodos. Sí, gracias. Y vamos a disfrutar del mensaje, ¿sí? Amén. Cantábamos de la competencia de los ministros. Ustedes saben que un ministro competente no se hace así nomás. Usted y yo no somos competentes porque hemos decidido en algún momento, ¿sí?, decir yo hoy soy competente, sino que somos el resultado de la suma de mucha preparación. ¿Saben lo que es un ministro competente? ¿Qué es? Un ministro con poder, con potencia, ¿sí? Y la potencia de Dios está en las Escrituras. Les recuerdo que el Señor Jesús le dijo a los judíos en algún momento: ustedes erran porque ignoran las Escrituras, desconocen el poder de Dios. Así que un ministro competente, un ministro con poder, es un ministro que aprecia la palabra y que sabe manejarla. Así nos proponemos, es el anhelo, ¿sí?, de todo aquel que se ha levantado para servir a Dios, pero sabemos que esto no viene porque lo deseo, esto viene porque me dispongo que así sea, porque me invierto en la palabra, sobre todo porque sé recibir, ¿sí? Recibimos poder cuando recibimos la palabra. La palabra no está escrita solamente, la palabra tiene espíritu. Entonces, por impartición, terminaremos, como cantábamos hace un momento, siendo edificadores de la casa de Dios, pero con esta calidad: ministros competentes, ministros con poder, ministros que saben los dichos de Dios y los ejecutan. Amén. Entonces, la idea, hablando o inspirada por esta última canción, ¿no?, de los ministros competentes, la idea tiene y radica un poco en eso, en el aprecio por la palabra, en el reconocimiento que creo que todos tenemos al confesar que la palabra tiene poder. ¿Sí? La palabra no tiene poder porque yo declaro que la palabra tiene poder, como si se tratara de una oración. Yo digo, la palabra tiene poder. Repite conmigo, no es así. ¿Sí? La palabra tiene poder porque le he dado autoridad, porque sé recibirla. ¿Sí? Porque Dios la envió y dice que la envió con una autoridad para que vaya y haga, ¿sí?, la propuesta divina. Pero ustedes saben que no todas las veces vemos esa efectividad, entonces eso es un gran signo de interrogación, ¿sí?, para los que proponemos en cierto mensaje algo que se tiene que completar o concretar en la vida de la iglesia. Entonces yo, meditando en esto, en la palabra y el poder que tiene, en el ejercicio que hacemos a diario, que normalmente se hace mucho más fuerte cuando vemos necesidad y comenzamos a declarar la palabra de Dios, evocando el nombre de Dios para que se manifieste con un milagro, ¿sí?, para que pueda devolver la vida o el caudal de vida a alguien que lo está perdiendo, para que pueda restituir algo de un cuerpo que está falleciendo, ¿sí?, que está degradándose, que se está corrompiendo. Ahí es cuando nosotros tenemos fuerzas para comenzar a declarar del poder de Dios. ¿Pasa algo? Ah, vale. Entonces, no, como veo que todos miran para allá, digo, ¿se estará por caer esto? ¿Pasará algo? ¿Está pasando algo grave? Está todo bien atrás mío, ¿no? Usted me cuida la retaguardia. Entonces, el poder en la palabra es una realidad, ¿sí? Y la idea, que creo que es el anhelo que todos tenemos, es ver la efectividad de lo que creemos. Yo creí, por tanto hablé, decía el apóstol Pablo, ¿sí? Así que los dichos de nuestra boca irán con poder. Gracias, Jesús, pero prefiero que no, mi amor. Gracias, diácono. No, después le explico. Pero sí, tengo mucho calor, pero me aguanto. Ustedes tengan en cuenta algo. El poder que viene de parte de Dios fue desde el principio a través de la palabra. Él habló, recuerdan cómo en el principio, ¿no?, dice que Dios creó a través de la palabra. Vamos a mirarlo primero en el Salmo 33:9. Por no ir al Génesis, que lo conocemos, vamos a traerlo desde otro lugar, simplemente para afirmar esta idea. Él habla y Él crea, Él tiene poder por su palabra. ¿Sí? Indiscutible, todo lo que está creado, todo está sustentado, creado y sustentado
por su palabra. Él dijo y fue, Él mandó y existió, ¿sí? Así que Él habló y lo que habló se vio. Él habló y lo que dijo, ¿sí? La palabra se convirtió en algo, en materia visible. Comenzó a participar más allá del espíritu, ¿sí? Más allá del mundo del espíritu, más allá de la dimensión del espíritu, comienza a participar en el mundo natural a través de su palabra, ¿sí? No es que Dios aparece cuando dice, Dios es todo el tiempo Dios, pero cuando habla, Él comienza a aparecer en el mundo de la materia. Esto es un atributo de Dios que no le es exclusivo, porque también lo aprendemos a través del Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús hablaba y por el poder que tenía su palabra, nosotros vemos y nos han quedado como testigo en las Escrituras las cosas que sucedían hablamos en su nombre esperando resultados, ¿sí? Miremoslo en Juan 5:30. Él podía hacer el Padre por la palabra, atributo divino, el Hijo por la palabra, más divino todavía, porque se sujetaba a los dichos del Padre. Miren, no puedo yo hacer nada por mí, ¿sí? Por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No puedo yo hacer nada por mí, pero según lo que oigo, eso hago. Entonces el Hijo comienza a ejercer autoridad a través de la palabra, primeramente por oír, comienza a ejercer la fe, ¿sí? Una fe que tiene que ver y está conectada al Padre. Entonces, el Padre habló, el Padre creó, y no se cortó el atributo, sino que lo vemos en el Hijo sujeto a este principio. El Hijo hablaba y el Hijo hacía, pero el Hijo no hacía por sí mismo, ¿sí? Él hacía según oía, y según oía la voz del Padre. Entonces creo que el milagro hoy está sujeto al poder oír la voz de un Padre. Amén. Parafraseándoselo, no recuerdo ahora siquiera dónde está, sé que está en los Evangelios, y dice, una vez ascendido el Señor Jesús, dice que ellos salen a predicar, ¿no? Salen a predicar por el mundo, por la tierra, por la región, y dice que el Señor los ayudaba, utiliza esa expresión, Dios los ayudaba. Y dice que los milagros o las señales sucedían o venían siguiendo a la palabra porque era confirmada. ¿Entienden? Entonces, si no hay palabra, no habrá milagro. Si no hay oído, no habrá palabra. Por lo tanto, para hacer la voluntad del Padre, que es lo que dice el Señor Jesús, hacer la voluntad del que me ha enviado y no lo que yo quiero, ¿sí? O lo que yo considero que se necesita, necesitamos un oído primeramente, una disposición a oír, a conocer la voluntad del Padre para que veamos el resultado en la palabra. El Señor Jesús lo hizo y también recomendó a los suyos hacerlo. Con esto, por ejemplo, que les acabo de parafrasear, Él los ayudaba y dice que se cumplía la palabra, dice que era confirmada y que las señales la seguían. Si ustedes leen ese pasaje, dice las señales la seguían a la palabra. Entonces, para cuando nosotros quieramos ver un milagro, cuando necesitemos que Dios nos acuda en urgencias como las que solemos tener, ¿sí? Llámese enfermedad, llámese situación difícil, todo lo que nosotros sabemos que hace que el pueblo clame más fuerte, sepan que si primeramente no hubo palabra, difícilmente nos sigan las señales. Por eso el ministro competente es un ministro que está siempre, ¿sí?, sujeto a los dichos de Dios, sujetos a la palabra del Padre. No podemos hacer nada por nosotros mismos, no lo podía hacer el Hijo. ¿Entienden? Aquel a quien, y lo seguiré diciendo hasta el cansancio, aquel a quien nosotros citamos diciendo todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? Yo todo lo puedo, no hay nada imposible para mí, porque no hay nada imposible en Dios. Tiene, ¿sí? O está sujeto a un principio. Nada que no le convenga. Él solo hacía lo que oía decir a su Padre. ¿Entienden? Nosotros podemos citar este poder de Dios y decir yo todo lo puedo en Cristo, mientras Él mismo Jesús, al que yo estoy citando como poderoso, ¿sí? Él dice yo no puedo hacer algo por mí mismo, nada por mí mismo. Está sujeto,
¿Se entiende? Entonces, todo lo que venga, y estamos hablando esta tarde de la palabra y el poder que ella tiene que venir de esta manera, sujeto a los dichos del Padre, ¿sí? Que no es que no nos deje ser creativos, sino que todos sus dichos o todas sus ordenanzas son perfectas. Llegarán en el momento... ¿Cuál? Marcos 16:20. Pónganlo, Nancy, así lo ven, porque es muy enriquecedor esa forma de ver el Evangelio, sobre todo porque queremos impactar con un milagro, ¿sí? Y Dios nos los ha dado como herramienta también, como parte de su misericordia. Pero estas cosas no sucederán si primeramente no tomé la palabra, que es el poder. Amén. Y si los evangelistas me dicen amén, ya está hecho. Por lo menos esa porción ya está. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Quién les ayudaba? El Señor. Está hablando luego de la ascensión, lo ven arriba, ¿no? Les ayudaba el Señor. Confirmaba la palabra con las señales que, ¿a quién? La seguían a la palabra, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la prioridad? En la palabra. Nunca será en la necesidad, y es una forma en que tendremos que entender la misericordia y la bonanza de Dios para con nosotros. ¿Sí? Dios no deja de ser misericordioso. Dios ha mostrado las formas en que va a manifestar más misericordia. Nosotros jalamos de la palabra, veremos el milagro. ¿Sí? No salimos con urgencia a sustentar todas las necesidades, pero en el momento que salimos, porque se nos ha llamado o se nos ha metido, ¿sí?, en la situación, sabemos cómo y qué decir y por qué vamos. ¿Amén? Más allá del resultado físico, creo que en eso estamos teniendo un carácter y una confirmación de la palabra. Amén. Hemos visto milagros en estos días, los seguiremos viendo y los tenemos que sostener. Los tenemos que sostener con los dichos. Romanos 2:7. Por la palabra yo quiero que comprendamos esta noche que nosotros la tenemos, ¿sí? La hemos podido recibir. Ahora al obrero aprobado, el apóstol Pablo le enseña a sus hijos, dice, preséntate como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cómo la use, ¿sí?, es determinante. Yo quiero hacerlo bien. Ustedes también. Me imagino que por eso estamos acá. Queremos hacerlo bien, ¿sí? Dice Romanos 2:7, hay vida eterna. ¿Para quiénes? Para los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Buscan honra, gloria e inmortalidad, que sería el resultado del bien hacer, hacerlo bien. ¿Entienden? En eso, ahí está la propuesta, porque Dios ha sido generoso a entregar su palabra. Manejamos el libro, pero hay que manejarlo bien, ¿sí? Perseverar en el bien hacer, hacerlo bien. Hay vida eterna para los que perseveren en bien hacer. Si yo en las Escrituras puedo citar el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, diciendo que hay un bien hacer, tengo que reconocer que no todo podemos estar haciéndolo así, que hay cosas que hemos hecho mal, ¿sí? Y que nos tenemos que guardar de futuros malos hechos, ¿sí? Todo se hace por medio de la palabra. Entonces depende de cómo yo maneje la palabra, si va a ser bueno o va a ser malo. El mismo Dios, cuando organizó y ordenó el mundo, en el principio y en el caos, fue y miró si estaba bien. Entonces esa capacidad yo no la puedo perder. Ahora, yo no puedo vivir toda la vida de un resultado. Voy y digo, tiro una palabra y voy a ver si salió bien. No es la idea. ¿Entienden? Porque para eso nosotros contamos con la palabra. Ser asertivos, ¿sí? Perseverar en hacerlo bien. Y sin la palabra no vamos a poder hacer así. No lo vamos a poder hacer bien, ¿sí? La voluntad de Dios es que lo hagamos bien, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso estoy hablando de la generosidad de su palabra. Pedro lo dice, hacer el bien. Primera de Pedro, 2:5, 2:15. Ve lo que es retener. Dice, esta es la voluntad, ¿sí?, de Dios. ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? Queremos hacerla, la queremos hacer
bien, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios, hacer el bien, haciendo callar la ignorancia de los hombres insensatos, de los que no conocen, ¿sí? O de los que conocen y se niegan. La forma de insensato se puede leer de muchas maneras, pero me interesa que vean esto, que hacerlo bien es hablando, haciendo callar a otro que también habla, la ignorancia. ¿Habla el hombre? No, lo que desconoce. A veces no son palabras las que vamos a oír, pero sí los hechos de los hombres nos hablarán de lo que desconocen. ¿Sí o no? En el reino de las tinieblas, que es el reino de la ignorancia, vemos padecer mucho y a muchos por lo que no conocen. Entonces, ¿cuál es mi hacer bien? Ir a hablar. Por eso tengo que manejar la palabra, para ver el resultado, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pues tendremos que hablar. Pero no hablar ligeramente, hablar bien. ¿Amén? El verso 4, hay una versión que nos revisamos al final, a ver si estaba. Ahí está, gracias Nancy. ¿Cómo se llamaba? Arca Fernández. José. Ah, miren, ¿y cómo supo yo que iba a decir esa? El verso 4 del Romanos, perdón. Vamos a Romanos otra vez y al verso 4, en la versión esa. No recuerdo, no me queda ni el nombre. A ver, póngale así recuerdo el nombre y por ahí. Arcas Fernández, ¿no? Arcas Fernández. ¿Te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia, generosidad de Dios? ¿No te das cuenta de que es precisamente esa bondad la que te está impulsando a cambiar de conducta, a hacerlo bien como lo hizo? ¿Sí? Esa es su benignidad. Él lo hizo bien y espera que nosotros, como el Hijo lo hizo bien, también lo hagamos. Pero dice, ¿te es acaso o te has vuelto indiferente a su inagotable bondad? ¿Sabe que podemos ser indiferentes a la hora de desechar lo que termina diciendo el versículo? Su bondad me está impulsando continuamente a cambiar de conducta. A veces nos negamos a cambiar, ¿sí? O nos conformamos con el bien que Dios nos ha hecho hasta hoy, como si nada más pudiera ser en nosotros. ¿Sí? Ha hecho muchas cosas Dios bien en nosotros. Eso es innegable. Aún hablando de los milagros, ¿sí? Le damos la gloria, la honra y la alabanza por todas esas cosas que reconocemos, pero no nos podemos volver indiferentes, ¿sí? Hasta que cambie del todo mi conducta. La Reina Valera o el original habla del arrepentimiento, ¿sí? De que opere la obra completa en los hombres. Puede que a lo mejor el Evangelio por un tiempo nos sirva, pero no nos podemos detener a la hora de sacar a los hombres de ciertas condiciones, ¿sí? Hasta que nosotros no cambiemos, hablando de la operación personal, o como iglesia hagamos que los hombres cambien completamente, ¿sí? Su posición, su manera de pensar, su condición o su naturaleza. ¿Entienden? Dios quiere restaurar lo que pasó. Menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, o ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿sí? No podemos ser indiferentes a esto. ¿Cuándo nos volvemos indiferentes? Cuando un poco de gracia me basta. Bástate mi gracia, no un poco de gracia, mi gracia. La gracia de Dios tiene que venir completa a nuestra vida, ¿sí? Entonces, la indiferencia es algo que nos puede matar. Yo se los voy a mostrar enseguida, pero ténganme paciencia, ¿sí? Un cambio de conducta es una actividad sana, constantemente renovado. En Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Si yo que sé hacer lo bueno, por ejemplo, manteniendo cierta, hilando un mensaje, yo sé cómo hacer o rebatir un argumento que se ha levantado en contra de lo que Dios ha dicho, como el que acabo de leer. De decir que los hombres pueden permanecer indiferentes a lo que Dios quiere hacer cuando quiere completar su tarea. ¿Sí? Si yo lo sé, yo hoy me se contaría como pecado si no vengo y lo hablo.
¿sí? Sé que a lo mejor preferiríamos o llenaríamos el lugar si empezamos motivando y a los gritos y diciéndole al hombre lo divino que es, y no es una mentira, porque Dios habló de nosotros con mucho poder y habla muchísimas cosas que aún los hombres desconocen, pero no primeramente sin pasar por lo que ignoramos, sin poder venir a mostrarnos cuál es el error. ¿Entienden? Entonces, para mí me contaría como pecado. Si yo que sé hacer el bien, por ejemplo, con estas citas que estoy trayendo, no lo hablara, yo me quedaría en una mala posición. ¿Entienden la competencia? ¿Sí? En la competencia del ministro es la responsabilidad de saber. ¿Sí? Y todo lo que sé no me lo puedo callar, porque además lo creo. Creí, por tanto hablé. Y Pablo habló, ¿no? Y habló mucho. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? La competencia, dijimos, está en Mateo 22, 29, lo que les nombré o les cité al principio. Los que erran en las Escrituras, erraban las Escrituras porque desconocían el poder de Dios. Mateo 22, 29. Ausentes de la manifestación del poder. Entonces el poder de Dios es determinante. ¿Sí? Queremos experimentar el poder de Dios. Será proporcional al conocimiento de las Escrituras. Y no estoy hablando de un conocimiento intelectual, no estoy hablando de un acopio de conocimiento, ¿sí? De datos, como si se tratara de meter en una bolsa, sino de ordenar mis pensamientos con el consejo para poder soltar y ser efectivo, porque lo que quiero es hacer el bien. ¿Sí? Fíjense entonces, Habacuc 3:4, ¿dónde está el poder de Dios? Muy conocido también. Ustedes quieren y yo operar con poder. Dios nos lo ha dado. Nos dio la autoridad y el poder a través de las Escrituras, su palabra. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido el poder. ¿Sí? En su mano está escondido el poder. Ustedes están ahí leyendo, ¿sí? Entonces, reconocer esta figura, lo vamos a recordar por el caso de los más nuevitos. ¿Sí? Cuando hablamos de la mano de Dios, es la mano que está activa, la mano que está operativa. Estamos hablando de los ministerios, ¿sí? Porque nuestra mano cuenta con 5 dedos. La iglesia constituida, según Efesios 4, habla de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Sí? Y esa es la mano de Dios en la tierra, porque Dios opera a través de sus ministros competentes. Entonces el poder le ha sido legada a la iglesia, o en este caso a su mano. ¿Sí? El poder está escondido en su mano. Nos gustan las cosas escondidas, nos gusta el secreto, nos gusta el misterio. ¿Sí? Entonces no es una iglesia cualquiera, no ha constituido a cualquiera, ¿saben? ¿Sí? Habitar en el secreto, saben manejar la palabra revelada, lo cantábamos recién, porque el poder está escondido en su mano. El trato de la mano es importante, tan importante que la primera que tiene que estar preparada es la propia mano, hablando de una iglesia constituida y sus ministerios. ¿Amén? Entonces Habacuc dice que el poder está en la mano. Ahora, nosotros como ministros, y cuando hablo de nosotros como ministros, estoy hablando de todo aquel que se levantó, ¿sí? A hablar de parte de Dios, a hablarle a su iglesia con una autoridad que ha sido legada. No cualquiera se levanta en un lugar como un púlpito a hablarle a un montón de gente que dice en la iglesia del Señor. ¿Sí? No cualquiera lo hace, sino que alguien que considera que Dios le ha legado la autoridad. ¿Amén? Vamos a ver en Job 26:13. Hacerlo bien implica también comprender las veces que lo hemos hecho mal. Mientras Dios y su Espíritu ordena los cielos, dice que su mano, ¿sí?, hace algo en la tierra, porque ésta habita en la tierra. Su Espíritu, dice Job, adornó los cielos, pero su mano creó la serpiente tortuosa. Complicado el versículo, complicado, ¿sí?
complicado, ya no digo hasta de decirlo, porque eso nos está hablando a nosotros. A la luz del mensaje que yo les traigo, ¿sí? Si la mano es la mano de Dios, lo que hemos entendido, ministros que se han parado con autoridad para hablar y para hacer a través de la palabra, ¿sí? La voluntad de Dios, puede que no siempre hayamos hablado bien y que el resultado haya sido esto. Una serpiente tortuosa o una serpiente huidiza. ¿Saben lo que son las características de la serpiente? Formar algo en la tierra con esta característica nos remonta al principio. Aquella que habló y confundió, ¿sí? Que le extravió los sentidos a Eva, ¿sí? Una Eva que no pudo ni entender lo que estaba pasando, dio por hecho, y de ahí en más todo lo que conocemos, de ahí en más el Evangelio. ¿Entienden? Entonces la serpiente tortuosa es un animalito, ¿sí? La figura, se utiliza la figura del animalito por diferentes causas. Lo primero es que no tiene estructura, ¿sí? No tiene hueso. Una serpiente, ¿cómo es? Recuerdan, en lo natural, no vamos a hacer una clase de anatomía o... ¿Es cierto? No hace falta, pero para que entiendan la intención del verso o el compromiso que tenemos en nuestra lengua o boca, ¿sí? En su mano, dice, su mano lo puede hacer bien o lo puede hacer mal en este caso. Imagínense Dios ocupándose de ordenar los cielos. Ahí dice adornar, pero si ustedes miraran es ordenar los ambientes espirituales. Mientras Dios está ocupado en las cosas que luego tienen que ser bajadas a la tierra, alguien se apresuró y lo hizo mal. Su mano hizo la serpiente tortuosa. Y aunque es un versículo difícil de digerir, déjenme que de a poquito lo podamos ir deglutiendo, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Desmenuzando, así como si que lo tuviéramos que... Veo que hay cosas difíciles de digerir, esta es una. Todos tendríamos o podríamos levantar una excusa de por qué lo hemos hecho mal. Es que a mí nunca me enseñaron, a mí nunca me predicaron, estas enseñanzas de hoy no son las mismas de ayer. Miles de excusas, pero lo cierto es que lo que está mal hecho está. Y Dios quiere restaurar lo que pasó. Y para eso cuenta con nosotros, y no vale la justificación. Mire cómo dice, me encanta este proverbio, 18-17, en la VIN, V-I-N. A ver, José, si la encuentra ahora. Si no, la leo yo por acá. Porque yo sé que se comienzan a levantar argumentos contrarios a lo que hemos dicho. ¿Cómo que la mano va a ser la serpiente tortuosa? Dije Proverbios 18-17. VIN, V-I-N. Creo que no está, pero creo que una parecida era la BLA, diácono. Nancy, sí, ¿no? Se las voy a leer yo acá. Pónganlo igual en comparar y buscamos parecidas. Es simplemente para que sepan que yo sé y Dios sabe que los argumentos y las justificaciones se desatan en nosotros. Lo hemos hecho mal, bueno, pero yo te voy a explicar. El primero que presenta su causa parece tener la razón, hasta que la otra parte lo examina, dice mi versión. ¿Sí? Yo puedo argumentar y puedo que mis razones parezcan hasta lógicas, pero es que yo participé de una iglesia tan tradicional, pero es que hubieron muchos que en todas circunstancias se levantaron y pudieron retener, ¿sí?, aquello que estaba escondido en la mano, el poder. Otro, ahí está, mire, el LBLA. Justo parece el primero que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina. Usted y yo no vamos a defender nuestra causa, vamos a permitir que se examine la causa. La causa por la cual podemos justificar que lo que hemos hecho mal en la tierra, lo que las escrituras llaman serpiente, que es la causa de tropiezo, de extravío, ¿sí? Y hacernos cargo para que se revierta. ¿Hasta ahí pueden llegar conmigo? Seguimos, si se animan, seguimos. Yo sigo. El que quiere me acompaña. Dice en mi versión, ¿no? Esta VIN dice, el primero que presenta su causa parece tener la razón, hasta que la otra parte lo examina. La otra parte para nosotros es el mismo Señor. Es Él el que viene y examina mi corazón, es Él el que viene y examina mi obra, es Él el que viene, su Espíritu viene a hacerme conocer la verdad. Si hubiera pecado me lo hará confesar. Entonces la otra parte a mí me conviene.
¿sí? Como iglesia es el Señor. Para Eva, por ejemplo, cuando erra, teniendo esa conversación con la serpiente, meditaba yo siempre, ¿no? Uno vuelve al principio y se con Eva y con Adán tratando de buscarle una explicación lógica. Esa sería la causa, como si ese hubiera sido el principio, pero es lo que tenemos en la Escritura y ahí recurrimos. Yo pensaba en Eva de esta manera, ¿no? Digo, Eva se equivoca y su otra parte no hizo la diferencia. Su otra parte, él, ¿sí? Su marido, su esposo, como si se tratara de su iglesia y Cristo. ¿Ustedes creen que Cristo, que el Señor, el que ha dado la vida por ella, se quedaría impávido cuando ella se equivoca? No. Él reaccionaría. Él tendría que ir a ver, como dice ese proverbio, ir y mostrarle, ¿sí? Mostrarle, esta es tu razón, pero esta es mi causa, y mostrarle cuál ha sido el error. Entonces necesitamos esa otra parte, ¿sí? Al punto de que Adán no solo que no difiere, para él le fue indiferente que Eva hubiera tomado una decisión de la cual Dios había dicho, esto no lo hagan. Fue indiferente, tanto es así que se dejó dar de comer por una muerta. ¿Sí? Eva si comía, ¿qué pasaba? Dice, si ustedes comen de este árbol, morirán. Come Eva, va y le da al marido, o sea, sustentado por una muerta. ¿Ustedes creen que Cristo podría dejar pasar eso? No. ¿Sí? Sin embargo, ella lo hizo mal. Por eso digo que tenemos que crecer en la capacidad de ir y ver o dejar que se inspeccione, que lo estemos haciendo, estar todo el tiempo controlando que lo hagamos bien. ¿Dónde estará nuestra certeza? En el manejo de la palabra. Pero yo no podré manejar la palabra si no la recibo primero, ¿sí? No es conocimiento. Por eso el Señor pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Sí? Hay responsabilidades. Hay responsabilidades. ¿Quién te enseñó? Hay responsabilidades. ¿Hay responsables entre nosotros? Sí, yo sé que sí, ¿sí? Dios nos ha levantado con esa capacidad. La capacidad de responder con habilidad, no es otra cosa. Y la habilidad o la competencia viene de parte de Dios. ¿Lo hicimos mal como iglesia? Sí. Hemos hecho muchas cosas mal. Pero la benignidad de Dios dice que está constantemente, ¿sí?, siendo entregada, lo leíamos en Romanos, para que nosotros podamos lograr ese cambio de conducta total. La benignidad, la bonanza de Dios no se detiene hasta que vea el cambio profundo o de naturaleza de nuestro ser. Amén. Lo hicimos mal. Job 41:12. Miremos esta figurita de la desestructurada, la del doble mensaje, la que confunde. ¿Y a quién la creó? Este es otro pasaje u otro capítulo que habla el conocido, el famoso Leviatán, ¿no? Más o menos la misma figura, podríamos seguirlo, lo vamos de hecho a seguir. Dice en el 41:12, no guardaré silencio sobre sus miembros, porque haciendo bien, hablando bien, ¿sí? Haciendo el bien es la voluntad de Dios, haremos callar lo que el hombre ignora. No podemos dejar de hablar de estas cosas, ¿sí? Dice Job, escribe. En el libro de Job escribe el Espíritu, ¿sí? En el libro de Job, no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. En el original esto es mucho más rico, pero nos llevaría muchas horas. Pero mírenlo. Todo este capítulo desde el original, a lo mejor es mucho menos poético, pero es mucho más rico. No guardaré silencio sobre sus miembros. Y observa, Job comienza a observar a este animalito, el Leviatán, como una gran serpiente, un dragón, más o menos las mismas figuras. Dice, por ejemplo, hablando de comenzar a verle las características, ¿no? Lejos de asustarnos, ¿sí? Hablar de todo aquello que es enemigo de lo que Dios ha hablado, no como algo místico ni algo que me pueda acechar, ¿sí? En algún momento, sino como algo que nosotros tenemos que ver cómo actúa, cuál es su característica, qué se esconde detrás de esta figura. Recuerden que el poder de la mano está escondido.
Entonces no serán cosas que estén muy a la vista, habrá que ir a buscar. Y si la mano una vez lo hizo mal, yo creo que ha sido por moverse literalmente entre los dichos de Dios, a lo mejor con una buena intención, pero no con la mejor. La mejor intención es ir hasta el secreto, ¿sí? Dice 41:15. Características. Vamos a ver cómo opera este cuerpo, el cuerpo de este animalito, la idiosincrasia, cuál es su característica, porque es el resultado de los que lo hicieron mal. Dice, la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. ¿Sí? La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, el viento no entra entre ellos. Si había algo que comentó el apóstol Alberto, ¿sí? En una de sus últimas imparticiones, citando este verso, fue la importancia de que fuera tan impermeable, ¿sí? Al espíritu, porque el viento en definitiva es el ruaj, ¿sí? Es el espíritu, así dice la original. El viento también, o los vientos, dice, son doctrinas. Nosotros manejamos por espíritu la sana doctrina. Entonces este tiene un cuerpo estrechamente unido. Hay unidad acá, tal unidad, ¿sí? Que sus miembros no se separan de manera tal que no puede penetrar el espíritu en él. Entonces es un cuerpo que no solo tiene estructura, no solo no la tiene, sino que además carece de espíritu. El viento no penetra. Ahora, si habláramos de algo figurativo y si nos tuviéramos que hacer imagen, un vestido de gloria como es este, ¿sí? Los escudos fuertes, vamos a abrir una palabra, la palabra escudo, por el Strong, para que no nos quedemos con una imagen otra vez literal y etérea, sino para que entendamos qué nos está queriendo mostrar a través de la figura del Señor, qué es un escudo para el Señor. Si bien uno cuando habla de escudo lo primero que presenta sería una defensa, ¿sí? Estar armados para defensa, son cosas que dice también el diccionario, ¿ve? Algo protector, pero me gusta abajo, escudo, defensa. Me gusta el diccionario Chávez, que maneja lo figurativo. La palabra hebrea es muy figurativa. La palabra hebrea no es como la nuestra, no es la suma de un montón de letras, ¿sí? Sino que es una imagen. Cuando usted lee el hebreo, sí, que nosotros no podemos hacerlo porque desconocemos, pero sí sabemos cómo se funciona el lenguaje que Dios eligió. Ellos generaban con palabras escenas. ¿Sí? Una letra es una palabra para ellos, 2 letras una escena. En el caso de escudo es un hombre, indiferencia, eso es figurativo, indiferencia e insensibilidad. ¿Sí? Por eso después habla de Ishmagem, ¿sí? Literalmente como hombre de indiferencia u hombre armado como con escudo. No vamos a hacer clase de hebreo, pero tenemos que creer que Chávez la hizo. ¿Sí? Entonces me voy a tomar de ese versículo, porque esto que parece que fuera una figurita, ¿sí? Con una forma y se tratara de un animal, en realidad es la composición de un cuerpo bien unido en contra de lo que Dios ha dicho. Porque si el espíritu no puede penetrar, ya es que nada se puede hacer, ¿sí? Entonces algo que se ha levantado en contra de lo que Dios quiere hacer. Todo lo que Dios quiere hacer lo hace a través de la palabra, y su palabra, y tal como lo dijo el Señor Jesús, no son solo palabras, son espíritu y son verdad, y son vida, ¿sí? Entonces, estos escudos nos hablan de la indiferencia y la insensibilidad. Hace un momento les leía en Romanos, ¿te has vuelto indiferente a la benignidad de Dios? O sea, ¿te estás resistiendo al cambio que Dios quiere hacer, un cambio total? ¿Te has vuelto indiferente hasta que Dios quiera terminar la obra? Parafraseando, no, creo que interpretando un poco lo que Romanos dice, ¿sí? La indiferencia es algo muy común entre los hombres naturales. Un indiferente no difiere, es lo que significa, no difiere, no discierne. Dice que el hombre natural es el que no discierne las cosas que son del espíritu. Entonces puede que estemos reunidos, ¿sí? Cuando las cosas se hacen mal. La mano hizo esto. Pueden que estemos reunidos, muy unidos, pero indiferentes a lo que Dios quiere hacer.
que el espíritu no penetre en esos bien unidos. A lo mejor podemos jactarnos de unidad, perseverar en ello, pero precisamente impermeables a lo que Dios quiere hacer. Un insensible, ¿sí? Nuestros sentidos tienen que estar ejercitados. Entonces la indiferencia y la insensibilidad, que sabemos que tiene que ver con la operación del espíritu del hombre, ¿sí? Del andar en el espíritu, nos dejaría fuera del plan de Dios y encima formando parte de lo que está mal hecho. Amén. Si hay algo mal hecho en mi vida, yo quiero que Dios lo restaure, ¿sí? Si algo he hecho mal, ¿sí? Y ha sido por su palabra, prefiero que me mate, ¿sí? Prefiero volverme, miren, porque la consecuencia del mal hacer, ¿sí? Trae o resta, ¿sí? Gloria a lo que nosotros queremos ver, no a la gloria de Dios, sino de la que nosotros vamos a participar. ¿Entienden? La indiferencia y la insensibilidad. ¿Cuándo nos volvemos indiferentes o insensibles? ¿Sabe lo que significa la palabra insensible? Es la H6452, callados. Un insensible está callado. Uno que no difiere, un indiferente, no habla por millones de razones que pueden parecer hasta lógicas, enmudece. Cada vez que se quede usted sin palabras, vea que sea el callar por amor, ¿sí? Y no callar por otras cosas. Dice, la 6452. 6452, ¿no? Es la insensibles. El que tenga ahí no lo encuentra, ¿no? ¿Sí? Ah. En Efesios 4:18 dice, solo para que vean con qué problema espera a que ella lo haga tranquila, puedo hablar todavía. Estamos intentando de parte de Dios, poniéndole toda, no intentando, es una fea palabra para el reino, la que nos hemos propuesto en hacerlo bien y dijimos que lo vamos a hacer bien porque nos invertimos en la palabra, tenemos que saber diagnosticar estas cosas. ¿Sí? Saber leer que hay algo que se ha hecho mal y reconocer las características para no acostumbrarnos a que si alguien le es indiferente o es insensible a lo que Dios está haciendo, bueno, ya en algún momento despertará. Porque puede que le estemos condenando a la participación de esto. 6452. Un insensible, si no, no se preocupen. Tampoco es simplemente para que tengan más datos con respecto a los originales, para que puedan manejarse con ellos también, aprendan a invertirse en eso, en el manejar los ordenadores, ¿sí? Todas las herramientas que Dios nos propone, no solo la Biblia de papel, sino que hay mucho más por ver cómo hacemos diferentes versiones y diccionarios. Los lié, ¿no? No pasa nada. Vamos a Efesios, José. En la Dios habla hoy. Pablo dice que los que tienen oscurecido el entendimiento, los que no gozan de la vida de Dios, no gozan de la vida que viene de Dios, son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Si usted va y mira en las Escrituras, todos los corazones engrosados o todos los corazones duros que hablan las Escrituras y abren, van a ver que ahí hay insensibles, han perdido la sensibilidad, ¿sí? Y eso es un síntoma de algo. Sí, bueno, no importa. Efesios 4:18. Un insensible está lejos, no tiene la vida de Dios, está lejos. Usted sabe que la vida viene por el Espíritu. Amén. Ignorantes por causa de lo insensible de su corazón. Dijimos que esto responde a la figura de los escudos, ¿sí? La gloria de sus vestidos son escudos bien reunidos. Dice que el aire no penetra, es decir, el Espíritu no penetra, pero se mantienen reunidos,
¿En pos de qué? Ya lo veremos. Un escudo muy conocido está en 2 de Samuel 1:21. Hoy va a terminar cansado, José. Este es famoso también, el escudo de Saúl. Miren dónde perdió el escudo Saúl. 1:21 de 2 de Samuel. En los montes de Gilboa, donde no hay rocío, no hay lluvia. Ahí está. Un escudo. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Un hombre de escudo, ¿sí? En el caso de Saúl, no por lo valiente de Saúl, sino por lo necio de Saúl, les quiero mostrar, porque según en 1 de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 26, Saúl es desechado, pierde el reino por su obstinación, por su necedad, ¿sí? Un hombre de guerra, parecía que fuera un hombre de guerra, parecía que operaba para Dios, estaba presentado como un rey sobre el pueblo, tuvo la oportunidad, pero la desechó porque desechó su palabra. En el monte de Gilboa, ahora enseguida les voy a decir lo que significa Gilboa, pero Samuel dice en el verso 26, le responde a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra, ¿sí? Desechaste la palabra, por eso Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Fíjense en qué momento se pierde el reino, por haber desechado la palabra. ¿Sí? ¿Me entienden? Verso 24. Si usted me pone cara que me entiende, José, yo sigo corriendo. Sí. 15:24. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Porque le tuve miedo al pueblo, consentí la voz de ellos. Impenetrable el escudito, ¿sí? Fuerte para con los dichos de Dios, capaz de desechar la palabra de Dios por la demanda del pueblo. Impermeable al Espíritu de Dios, pero permeable a la demanda del pueblo. Bien reunido, no se movía solo, un hombre de ejército. ¿Sí? ¿Saben lo que significa Gilboa? ¿Por qué le pasó esto? En Gilboa, no lo vamos a abrir, confío en que lo harán ustedes. Cuando hablan la palabrita Gilboa, es una palabra compuesta, con muchas acepciones. Y nos habla de un montón, ¿sí? O de una agrupación de deseos. Los deseos de quien cumplió Saúl, los deseos del pueblo. Impenetrable desechando la palabra de Dios, no se movió con el Espíritu de Dios, más bien es la figura de un hombre natural. ¿Sí? Impenetrable o poco fuerte para sostener la demanda de Dios delante del pueblo que le había sido asignado. Pero resulta que el pueblo demanda y él, yo hice la voluntad de Dios. De hecho, diciéndole que había perdido el reino, le pide a Samuel, bueno, está bien, yo he pecado, pero no se los digas. Mejor honrame delante de ellos. O sea, me importan ellos. ¿Sí? Capaz de perder el reino por esta causa. ¿Sabe que cuando se amontona la gente, una de las características de la serpiente tortuosa, el hacerlo mal con la gente, es que se vuelve huidiza? El que hoy te demanda, mañana no está. Porque le cumpliste el deseo. ¿Sí? O porque hoy sí podés hacerlo, pero mañana no. Porque no es solo su deseo, sino el de todos. Entonces la demanda del pueblo es una característica. Huidizos. Se van rápido como la serpiente. Entonces, para Saúl, ¿sí? Fue una debilidad, un área expuesta, hecho y dicho en las Escrituras. Por esta causa pierde el reino. Usted y yo no estamos preparados para eso. De hecho, ni siquiera estamos preparados para amontonar gente, que es lo que por interpretación he intuido que significa el monte de Gilboa. Un montón, ¿sí? De deseos. Donde se amontonan los deseos, los míos, los tuyos, los de él, los de él, los de él. Todos los deseos tienen acá voz y voto. No es así.
Estamos para deleitarnos en los deseos de Dios, para complacer los deseos de Dios. Entonces el hombre que se para fuerte no puede ser impermeable a eso y permeable a la demanda del pueblo. ¿Entienden lo que es un escudo o lo que era el escudo de Saúl? ¿Sí? Eso era el escudo de Saúl, lo perdió en Gilboa. Había sido ungido para rey, ni siquiera pudo permanecer durante el tiempo que Dios le había otorgado. Un tiempo que fue suplido, dice, y ahora que tú has sido desechado vendrá uno mejor. Uno mejor. ¿Ustedes creen que cuando nos equivocamos y nosotros podemos, no estoy hablando de perder el reino, pero sí de aceptar la corrección, ¿no viene lo mejor de parte de Dios? Yo creo que sí. Cada vez que hemos asumido un error, siempre vino lo mejor, porque lo mejor que nos puede pasar es que nos corrijan. ¿Amén? Amén. El Señor Jesús lo sabía. Juan 8:37. Estos habían creído en Él. Así como este que había sido puesto como rey y operó con autoridad, el pueblo judío, ¿sí?, también había creído en Él. 8:37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Ustedes saben que Pablo dice que no todo descendiente es hijo, simplemente descendiente, sino que hijo fue el de la promesa, Isaac. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra, ¿qué hace la palabra? ¿O qué es lo que no hace? ¿Qué es lo que no logra Jesús? Hay muchas cosas que Jesús no pudo hacer. Entre las cosas que Jesús no pudo hacer es hacer que la palabra penetrara en ellos. Es difícil de digerir, pero es una realidad. Por eso los escudos fuertes o lo que hacemos mal cierran la posibilidad de que Dios haga algo a través del Hijo de su iglesia. Cerramos la posibilidad, ¿sí? Coartamos la libertad o el derecho que tienen los santos. Por eso el hablar bien es tan importante. Por eso no podemos improntar mal a la gente, porque le creamos una expectativa como la que tenía Saúl por el pueblo. Crear malas expectativas es cerrar, ¿sí?, a los hombres que conforman la idea de Dios a lo que Dios quiere hacer. Si la palabra de Jesús no pudo penetrarlos, dígame qué es lo que se puede hacer por ellos. Y habían creído. ¿Por qué no puede? Ustedes no entienden mi lenguaje, ¿sí? Diferían en eso. No había diferencia entre lo que habían creído hasta ahora y uno que se presentaba a hacer cosas precisamente diferentes. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando la palabra o el espíritu no puede penetrar al hombre, no hay oportunidad. Y si la mano es la que lo hizo mal, la que es responsable es la mano. Por eso el poder está en las Escrituras, pero el aprobado es el que maneja bien la palabra de verdad. Amén. Amén, maestra. Amén. Es la responsabilidad de los ministros, ¿sí? Hacerlo bien, improntar bien. Si la palabra de Dios no haya cabida en nosotros o en ellos, como en el caso de Jesús a los religiosos, difícil, ¿sí? Difícil la situación. Si no penetra el Espíritu, si no penetra el Ruaj, no hay convicción de pecado. Para eso ha venido el Espíritu, para conducirnos a toda verdad. Amén. Si no hay, como dice en 41.3, otra característica, 41.33, otra característica de este hombrecito, de este bichito. Volvamos al Leviatán, Job. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Nosotros nos movemos por semejanza, primer análisis. Pablo le decía a los suyos, ustedes imitarme a mí porque yo imito a Cristo, somos todos parecidos. ¿Sí? En este no hay nada. Cuando uno se quiere imponer y trae su propia idiosincrasia, yo no me quiero parecer a nadie. Yo soy yo, más fuerte y diferente que vos, mejor que vos o no, pero soy yo, y mantener la individualidad. Primer análisis a la ligera de lo que hago, de lo que digo. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor, sin sabiduría. La sabiduría se imparte. La impartía el apóstol Pablo. Está en 41, ¿no? 41:33.
No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. No hay sabiduría. La sabiduría se imparte. Lo decía el apóstol Pablo, ¿sí o no? Primera de Corintios 2:7. Nosotros hablamos, sabiduría de Dios, esta ha sido predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria. Mientras que a ella se le concede vestirse de lino fino, que son las acciones justas de los santos, ¿sí? Y para que los santos obren justamente o hagan obras equitativas, hay que hablarle sabiduría. Este otro, el Leviatán, sí, se mueve por sus propias opiniones, sin sabiduría, sin temor a Jehová, el principio de la sabiduría. En el verso 9 de 1 Corintios, más allá de la sabiduría que es hablada, porque considera el apóstol entre los que han alcanzado madurez, el verso 9 dice que lo que está escrito, ¿sí? Donde hay sabiduría, es que las cosas que ojo no vio, antes bien dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, una sabiduría que se desconocía. ¿Sí? El apóstol Pablo está diciendo esto. Esta sabiduría muchos la han desconocido. Si no cuento con sabiduría, no cuento con revelación. O lectura y diagnóstico, falta revelación porque no hay sabiduría. ¿Sí? La sabiduría nos llevará a operar en este sentido. Pablo dice que eso es vital. ¿Sí? La sabiduría viene de Dios y ha sido predestinada para esta hora, para hacer, dice, manifestación en nosotros para nuestra gloria. Amén. 34 de Job, 41-34, una última característica del Leviatán, entre las cosas que tendremos que ver si se han hecho bien o se han hecho mal. Todo lo que se hizo bien se hizo por la palabra y lo que se hizo mal también, por mal usarla. Menosprecia toda cosa alta. El menosprecio de los que tienen autoridad. Eso es un síntoma. Es un síntoma. Menospreciar las cosas altas. ¿Sí? ¿Ustedes saben que nosotros somos cosas terribles? Puede que nos estemos menospreciando nuestra mejor calidad, la que es alta, la elevada, la autoridad que Dios me ha dado. Este menosprecia, ¿sí? Todo aquello que se hace en las alturas, menosprecia la forma de operar de Dios, menosprecia cosas altas y es rey sobre todos los soberbios. La soberbia es famosa entre los hombres como un denominador. Ninguno nos hemos librado, de hecho es la causa de la caída. ¿Sí? Fíjese lo que dice Proverbios 11:2. Quiere diagnosticar soberbia que no le alcance con lo que acabo de decir. Todo hombre soberbio no nos puede alcanzar con eso. Tenemos que mostrar. Según el proverbio, cuando viene la sabiduría, ¿qué viene? La deshonra. Proverbio 11:2. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra. ¿Qué dije al revés? Gracias, el apuntador. Es que estoy hablando muy rápido. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. A honrar se enseña, al igual que la sabiduría que se imparte sería el resultado. ¿Sí? El temor de Jehová, Proverbio 15:33. No me hagan correr. Aprecien la palabra. De eso depende lo que vamos a hacer. Proverbio 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, se enseña. Y a la honra la precede la humildad. ¿Entienden? La sabiduría y la soberbia, ¿sí? Se contraponen. Cuando viene la soberbia vendrá la deshonra. Si veo que no hay honra es porque no hay sabiduría. Y si la sabiduría no se imparte, ahí tenemos la mano haciéndolo mal. ¿Sí? Si no hablo sabiduría con ellos, una gloria que ha sido predestinada para vivirla juntos, diría el apóstol Pablo. ¿Sí? Yo voy a ver deshonra. ¿Ahora qué me pongo? ¿A denunciar o comienzo a hablar? Para que preceda, dice
El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Necesitamos la humildad que no tiene que ver con el agachar la cabecita o lo que hemos interpretado, ¿sí? Como alguien humilde, alguien calladito, ¿sí? Apocadito. No, la humildad es la capacidad de, por ejemplo, leer u oír todo lo que hemos leído u oído hoy y reconocer, es verdad, no lo he hecho bien todas las veces. Pero me expongo delante de Dios con la libertad de que si quiere que me corte acá nomás. ¿Y saben por qué lo digo? ¿Y por qué no tenemos temor? ¿Por qué? Porque dice que la honra, ¿qué es lo que extiende? Cuando honro, ¿qué se me extiende? Los días, ¿sí? Cuando honramos según la enseñanza, según los mandamientos, el primero con promesa. Para el apóstol Pablo en Efesios 6, comienza todo con la honra. La gran lucha que vemos en el capítulo 6 de Efesios comienza con la honra. Honra a tu padre, a tus padres en el Señor, ¿sí? Y los días así que el Leviatán no va a durar mucho. Entonces lo que estamos haciendo es salvar vidas también, o extendiendo días enseñándoles a honrar, ¿sí? Cuando uno no honra se corta la vida. Si acaso perdiéramos la vida por deshonrar, yo creo que hasta estoy de acuerdo con esa sabiduría de Dios si me tocara. Dice Salmo 119, 71. La honra precede a la humildad. Bueno me es haber sido humillado. Yo no todo lo que he recibido lo he recibido por las buenas. He recibido cosas de forma contundente desde Dios por haberme negado a muchas de ellas. Bueno me es haber sido humillado, porque de esa forma aprendí sus estatutos, ¿sí? Mejor sería hacer cumplir el salmo que dice que en el día de su poder su pueblo se entregará voluntariamente, ¿sí? Yo aspiro llegar a ese día, el día en que el poder, y dijimos que el poder está ¿en dónde? En las Escrituras, cuando toda la verdad venga a nuestra vida, nuestra voluntad, ¿sí? O la voluntad de los hombres se mueva de otra manera, pero mientras tanto y en el proceso, nosotros tendremos que experimentar la corrección a través de las Escrituras y el revertir y confesar y luego revertir errores. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dedicados a la enseñanza y dedicados a aprender. Creo que en esta casa de eso algo sabemos. Ahora el análisis personal de cuánto está dando fruto, ¿sí? La inversión. Primera de Pedro 5:6. Recobramos la confianza, porque si bien en algún momento la mano la hizo mal, hoy entendemos que por la manifestación del poder de Dios, la generosidad de su palabra, la revelación de que hablaba el apóstol Pablo, que siempre estuvo ahí escrita, pero que hoy hombres y mujeres la saben jalar de las Escrituras, abrir ese libro y revelarme estas verdades, nosotros podemos entender la humillación de la que habla Pedro. Con confianza, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuese tiempo, ¿sí? Cuando fuese tiempo. La mano de Dios, si hay algo que tiene que hacer bien, es manejar los tiempos, ¿sí? Exaltar a los hombres a tiempo. Eso es lo que tiene que ver con el reconocimiento, ¿sí? De la autoridad que Dios nos ha dado. No solamente hablo mal y le digo lo que es, le digo el momento en el que tiene que manifestarse. ¿Entienden? El Leviatán, ¿sí? Hablando de esta humillación que Dios dice que es necesaria. Yo les decía, tiene los días contados, porque si hay soberbia en su haber, ¿sí? En su operatividad, está entre sus características. Decíamos que juntamente con la soberbia viene la deshonra, ¿sí? Y lo que la deshonra hace es cortar los días en la tierra, ¿sí? El Leviatán o todo aquello que está mal tiene los días contados. Ahora, si la mano, ¿sí? De Dios, esa poderosa que tiene escondido el poder,
¿sí? Que si puede jalar esta sabiduría que, como el apóstol Pablo dice, eso está escondido, ¿sí? Ha estado guardado, pero es manifestada por lo que hablamos para experimentar gloria. Si esto sucediera, si nosotros podemos entender que hay un pueblo dispuesto a humillarse, ¿sí? Bajo la poderosa mano, reconociendo que tiene la capacidad de hacerlo bien, por lo que hemos confesado hasta ahora, porque esto no es una confesión mía solamente, es la lectura de lo que ha estado pasando con su iglesia, cosas que se han hecho mal, ¿sí? Pero que estamos dispuestos. Yo, y creo que ustedes también, todo el tiempo escuchan a ministros volverse de los errores y empezar con mucha vitalidad a emprender, ¿sí? En Dios según sus diseños. Eso es una gran gloria, es una oportunidad, ¿sí? Eso es honrar a Dios y a su palabra, reconocerlo. Fíjense con el Leviatán, entonces, la humillación que nosotros nos vamos a exponer es bajo la mano de Dios y el poder que tiene la mano de Dios sobre él, en el 41:8. Lo quiero mirar así. Lo miramos como si se tratara no solamente de actores ajenos a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Como si estuviera contando la historia que estoy de lo que digo hoy se está manifestando entre nosotros, se está haciendo efectivo entre nosotros. Y sé que no nos está guardada la palabra en estas paredes. Sé que la palabra es libre y que esto llega donde tiene que llegar. Amén. Sé que dice, como dice ahí en Job 41:8, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Ese nunca más volverás, no quiero que lo vean como transmitiéndole el temor a poner la mano sobre él. Poner la mano, que es la que tiene el poder de Dios, las Escrituras, es para poder revertir lo que está mal hecho, ¿sí? Poner la mano sobre él dice que nos hará recordar la batalla. Porque hemos peleado contra muchas cosas, inclusive la figura de la serpiente, el leviatán y todo aquello que es adverso, le hemos nosotros echado mucha imaginación y hemos dado trompadas al aire. Pero hoy poniendo la mano sobre esta verdad, como quien abre el libro y puede ver características y a lo mejor reconocerse en muchas de ellas y dándole la oportunidad a Dios que cambie o revierta esto, el poner la mano me hará recordar cuál es la verdadera batalla. ¿No hablaba de eso el apóstol Pablo? ¿No hablaba de una verdadera batalla? La de la fe. ¿Sí? He peleado la buena. ¿Cuál es la buena? La de la fe. ¿Sí? Usted sabe que si nosotros tenemos la misma fe, haremos las mismas obras. ¿Sí? La unidad de la fe se caracteriza precisamente porque creemos lo mismo, hablamos lo mismo y terminaremos haciendo lo mismo. O por lo menos nos implicaremos en la misma obra. Entonces poner la mano sobre esto que son los malos hechos, las formas equívocas en las que nos hemos presentado como mensajeros de Dios, ¿sí? Poner la mano sobre esto, primeramente para poder ser redarguidos, corregidos, tiene que ver con la oportunidad de recordar cuál es la verdadera batalla. La verdadera batalla o la batalla, una de las que Pablo peleó, por ejemplo, está en 1 Corintios, en el 10. Y luego vamos a ver en el 10:4, hablando de las armas de las milicias, las que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Pon la mano sobre él y recordarás cuál es la batalla. Necesitamos pelear con certeza, repelear contra lo que Dios se levantó y no contra lo que nosotros decidimos. Él levanta armas poderosas en Dios, el poder, dijimos que eran las Escrituras, para derribar argumentos, para derribar altivez que se levanta en contra del mismo Dios. Pero fíjense de dónde viene o dónde empieza la pelea o la batalla que tiene el apóstol Pablo. Está en el verso arriba. La miro a Nancy y yo me olvido que es José. En el verso arriba, José. El 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Sí? No poder diferir
que nos sea indiferente o que no sean lo mismo un hombre que otro y no poder diferir, no hacer la diferencia entre un hombre que es de Dios y entre uno que anda de la carne. ¿Sí? Esa era la pelea de Pablo. Ahí levantó las armas poderosas en Dios, porque a él se lo consideraba como cualquier hombre. Esa era una buena batalla. ¿Y sabe por qué? Porque si hay algo en que lo que vamos a tener que tener fe es en los hombres que Dios ha llamado. ¿Para qué? Para mostrarme todas esas cosas. Para mostrarme las cosas que son erróneas. Para direccionarme y ordenarme con el consejo. Para prepararme inclusive para la buena batalla. ¿Se entiende? Las armas de las milicias no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Sí? ¿Para quién o contra quiénes las levantó? Contra los que lo tenían como no difieren. No hacen la diferencia. Insensibles a lo que el Espíritu quiere hacer a través de hombres. Recobrar la confianza, recobrar la fe. Y en Efesios, él pide oración luego de hablar de estar preparados para la batalla, hablando de las vestiduras, recuerdan, no vamos a ir ahí. En el verso 10 dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y en el 19, peleamos, Efesios 6, 19. Peleando, batallando. ¿Sí? Oren. Dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Sí? Entonces, estamos implicados de una forma u otra, por hablar o por recibir. Estamos implicados a poder hacerlo bien. ¿Sí? Si vamos a forjar algo que sea a través de la palabra, estamos llamados a forjar la vida de Dios en los hombres, las características de Cristo en la vida de los hombres. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que no siempre la palabra no haya cabida. Creo que vimos la indiferencia, la insensibilidad, la inmadurez. ¿Sí? Son torpezas que podemos dejar pasar, o sería muy torpe en esta hora dejar pasar a los hombres indiferentes, insensibles, ¿sí? O inmaduros. Porque Dios está forjando un cuerpo. Dice Santiago, por no ir a más escrituras, pero dice Santiago que el cuerpo sin espíritu está muerto, como la fe sin obras está muerta. Entonces, comprender que el que no pueda ser penetrado, ¿sí? Por los dichos, a lo mejor sea un hecho y sea una realidad. Pero a lo mejor también tengamos la posibilidad de rehacer lo que está mal, de corregirlo, ¿sí? A lo mejor nos encontremos con los que tienen los días contados porque no saben honrar. A lo mejor esto suceda. A lo mejor con una palabra que podamos desatar en sus vidas podamos revertir, porque dijimos que no somos indiferentes a la benignidad de Dios, que su benignidad y su bondad no para, porque lo que quiere hacer es cambiar la conducta del hombre completamente. ¿Entienden? A lo mejor nos podemos considerar en esta hora como el receptor de muchas palabras o como que en algún momento también las deseché. De hecho, de esto no se habla ahora, se habló hace mucho tiempo. Y sin embargo, son palabras que pasan, hasta que uno las tiene que ver materializadas, y eso es lo que nos tiene que comprometer. Eso en realidad es lo que nos tiene que levantar a celo. ¿Por qué? Porque estas cosas están escritas y como están escritas tienen que suceder. Lo mejor que nos puede pasar es la participación de hacerlo bien. En hacerlo bien. Las cosas mal hechas las tendremos que ver, las tendremos que enfrentar, y si Dios nos da la oportunidad de corregir, las corregiremos con el hablar. Si alguien las recibiera y recibe la corrección, tendrá que escuchar cosas duras, como que siendo parte de la mano, ¿sí? Como habiéndose levantado como un ministro competente, lo hizo mal. Yo he tenido que confesar, y le doy gracias a Dios por su benignidad.
¿sí? Y mi cambio de conducta. De eso no me arrepiento, eso es seguro, ni me da vergüenza decirlo. O sea, esa es mi libertad hoy, pero también les digo que quiero guardar con temor todo mi proceder en Cristo. Por eso guardo su palabra. Por eso si hay algo en lo que quiero entregar la vida es atesorar sus dichos, ¿sí? A poder recibir, y no solamente de oído, porque si hay algo que la serpiente no tiene es oído, ¿sí? El que no oye es impenetrable, ¿sí? El que no sabe recibir es soberbio, y el que se maneja con soberbia dice que juntamente con la soberbia viene la deshonra, y la deshonra acorta los días, ¿sí? Estas cosas explican muchas, pero bueno, eso ya nos quedan las meditaciones personales. Estas cosas explican muchas cosas que a veces nos han dejado impávidos en la vida de Dios. Cosas que a lo mejor no le hemos encontrado explicación ni se las hemos sabido dar a nadie, pero que hoy entendemos cuáles han sido las razones. La cosa y lo alentador de esto, porque había algo que hacía el Leviatán, y era que cuando hablaba desalentaba. Y yo no quiero que se queden con esa sensación, porque si no diría, lo has hecho muy mal. Lo alentador de todo esto es poder poner la mano, ¿sí? Poner la mano sobre esto es poder coger el libro y leer con libertad estas verdades, luego de que me las hayan dicho. Porque descubrirlas solas, bueno, es un poco de novedad. Pero oírla desde la impartición y oír todas las veces las cosas que he hecho mal, creo que eso es gracia de Dios. Y si tenemos oído para eso, tenemos oportunidad. La palabra nos penetró. Si la palabra nos penetró, tenemos vida de Dios, y todo lo que tiene de vida de Dios crece, ¿sí? Y creceremos hasta el punto de poder hablar en todo lugar sobre esto. Amén. Revertir los hechos, los malos, afirmar los buenos dichos de Dios. Quiero que oremos por eso, porque esa es nuestra tarea, porque estamos acostumbrados a declarar en nombre de Dios con mucha fuerza y pasión cuando vemos que la vida se acorta, ¿sí? Cuando vemos que la vida natural se termina, pero no nos desgarramos las vestiduras cuando los hombres de Dios no saben honrar y están perdiendo, ¿sí? Están perdiendo la capacidad de operar en su nombre, están perdiendo aquellos para lo que han sido llamados, la competencia del ministro. Ministros que pierden poder por desconocer cosas que a nosotros nos recibimos constantemente. Entonces creo que no solamente agradecidos, sino que responsables de las palabras que oímos. Amén. Padre, porque todo cuerpo que se mueve con tu espíritu tiene vida. Señor, te queremos dar gracias, entendiendo que nos has dado la capacidad de resistir y sostener estos dichos que vienen a confrontar. Señor, la otra parte se ha levantado. Si en algún momento damos razones y excusas cuando hacemos mal las cosas, Señor, yo hoy te quiero dar gracias, porque la otra parte, que es tu Hijo, se ha levantado a mostrarnos la total verdad. Señor, que se levantó de entre los muertos para poder redarguir todas las cosas, haciéndolo bien, opera hoy en tu iglesia. Señor, el Espíritu de Dios, nos conformamos con haberle creído, sino que queremos seguir sus pasos hasta poder revertir todo aquello que se hizo mal, aún en su nombre, Señor, y con las mejores intenciones. Yo oro por el poder de tus ministros, la competencia de tus hombres que vienen a través de los que guardan tu palabra. Señor, yo oro para que sea tu palabra la que en esta hora pueda calar hondo en sus espíritus, que sé que están operando en la verdad, porque a este lugar no llegan cualquiera, a este lugar llega el que tiene la expectativa divina, a este lugar llega por añadidura el que has decidido. Dios, yo te pido que en esta hora nos esfuerces también a sostener, Señor, de alguna manera la confesión del error, más allá de la vergüenza natural, más allá del dolor de la caída, a todo aquello que hemos hecho o que no hemos hecho, aún sabiendo y que se cuenta por malo en el reino. Hoy lo exponemos y lo desnudamos, sabiendo que no queremos formar de ninguna otra unidad que no sea la de tu cuerpo. Por tu Espíritu moviéndose entre nosotros y el poder que opera en nosotros, condúcenos a toda verdad, Dios. Condúcenos hasta el final, Señor, de la obra, para que podamos alcanzar a comprender qué es lo que veremos los próximos días. Señor, la fortaleza y la estructura de tu cuerpo
cuerpo está ahora operando, está siendo forjada, porque hay algo que tiene que habitar entre nosotros y es la potencia de tu gloria, para que habites entre los santos, para que podamos resistir tu presencia, para que puedas hablar con libertad entre nosotros. Amamos la intimidad de tus dichos, aunque vengas de esta manera a corregirnos, a redarguirnos y a exponer la peor de las miserias, la soberbia, Señor, que nos ha dejado en deshonra, no solamente delante tuyo, sino que hemos quedado débiles delante de los hombres. Hoy, Dios, tienes la oportunidad en tu boca de poderles hacer decir, Señor, de poderles hacer confesar lo que he hecho mal. Señor, trabaja en nuestros corazones, en la intimidad y en el secreto de lo que hemos sido indiferentes, esas veces que hemos sido insensibles a tu obra. Dios, no queremos perdernos de nada de lo que vas a hacer, porque lo vas a hacer bien, en tu nombre y con tu cuerpo, tu bendita iglesia, la mano operando en la tierra, efectiva, poderosa, lo puede hacer y lo va a hacer bien. Dios, nos determinamos en eso, nos determinamos a guardar tu palabra, porque es así tu poder, está escondido en tu palabra. Te bendecimos, Rey, y oro por la vida de mis hermanos en este lugar, sabiendo que podrán creer otros a través de ellos. Oro para que cuando hablen lo hagan bien. Oro para que hablen como deben de hablar, para que despierten la expectativa de tu vida en Dios y no de los días contados en la tierra, para que despierten el proceso del propósito en la vida de los hombres y las mujeres que desconocen. Pero también honro, Señor, a los ministros que en esta hora se han levantado para llenarnos de poder, para mostrarnos, Dios, hasta dónde podemos llegar con tu palabra, hasta la profundidad del error, hasta poder hacer que algo que ha sido tan malo y adverso en las Escrituras, dejemos de temerle y que podamos imponer nuestras manos, meter nuestra mano en el asunto. Dios, habla de nuestra competitividad, habla de nuestra autoridad. Entonces la tomamos en esta hora, Señor, comprometiendo nuestra propia vida, Señor, para poder honrarte. Dios, si en nosotros está el hacerlo bien, úsanos. En algún lugar, en algún momento, si la capacidad existe, úsanos. Y si así no lo hiciéramos, Dios, en tus manos está nuestra vida, en tus manos están nuestros días, porque no tenemos otro sentido de existir más que servirte. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo esto, Dios.